buenos días a todos, tanto los que estáis hoy aquí esta mañana como los que nos siguen a través del streaming. Hoy tenemos por delante una mesa redonda de lo más interesante pues para abordar un tema que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial generativa. Un encuentro marcado en la plataforma Generación de Oportunidades y que nos va a servir para conocer de primera mano y junto a profesionales de diferentes sectores y de primer nivel cómo la irrupción de la inteligencia artificial y de la automatización de determinados procesos va a revolucionar la gestión empresarial y del talento corporativo. Un reciente informe publicado por la consultora McKinsey revela algunos datos bastante impactantes que me gustaría compartir con vosotros antes de abrir este debate. Según este estudio, en un escenario de adopción media de la inteligencia artificial generativa, hasta un 30% de las horas de trabajo actuales, casi un tercio, podrían ser automatizadas por esta tecnología de aquí a 2030. Además, indica que esta transición, tanto en Europa como en Estados Unidos, va a suponer hacer frente a una transición ocupacional de hasta 12 millones de trabajadores que tendrán que variar su formación o su profesión, ¿no? Y para hablar de estos temas, pues contamos con un panel de excepción que voy a pasar a presentar. Tenemos a Gloria Macías, que es socia de McKinsey & Company, Jorge Pou, que es director de Innovación y Operaciones Comerciales de GSK España, Elena Gil Lizaswain, que es directora de la Unidad de Negocio de Inteligencia Artificial y Data de Telefónica Tech, Nicolás Oriol, bienvenidos, que es subdirector general de Datos, Analítica Avanzada y Robótica de Mutua madrileña, Alejandro Martínez del Mazo, que es director de Advanced Analytica de Benverti, Javier Sánchez, que es director de Tecnología de Adas Home, y David Alonso, que es director del área de movilidad de Samsung España. Voy a lanzar una primera ronda de preguntas diferentes a cada uno de vosotros. Os animo a que aprovechéis esta primera intervención también para presentaros brevemente. Por alusiones, empiezo por Gloria. Hablaba del informe de estos datos tan interesantes, que son muy reveladores y confirman que la llegada de la inteligencia artificial generativa va a revolucionar por completo la forma en la que trabajamos. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es una gran aceleración en cómo las empresas están adaptando a estas tecnologías. Llevamos haciendo este informe 6 años y durante los últimos 6 años el número de empresas que declaraban que estaban utilizando algún tipo de inteligencia artificial en alguna de sus funciones estaba bastante estancado en torno al 50%. Y de repente este año nos hemos llevado la sorpresa que este porcentaje ha subido del 50 al 72%. En un solo año casi un incremento pues de un 50%. Y también en qué es en lo que lo están usando. Tradicionalmente lo que veíamos era que las empresas utilizaban estas tecnologías en una sola disciplina, pues a lo mejor en marketing, o en operaciones o en IT, y había muy pocas empresas, en torno al 20%, que lo utilizaban en más de 3 funciones. De nuevo, este año ese porcentaje ha subido de más o menos el 20 al 50. Entonces vemos de repente otra vez esa aceleración. Y es sobre todo por la gran oportunidad que se ve tanto a la hora de generar nuevos ingresos como de optimización de costes. Creemos que para nosotros también puede ser en España una oportunidad para mejorar la productividad que lleva estancada durante mucho tiempo. El estudio que comentabas lo que hace es que analiza para cada una de las industrias cuáles son las funciones que tiene y para esas funciones cuáles son las actividades. Y para cada una de esas actividades, qué porcentaje de esas actividades se podrían automatizar. Y lo que hemos visto es que se ha adelantado en 10 años el momento en el que más del 50% de las actividades van a ser automatizables. Y como decías, ahora el reto está en cómo somos capaces de hacer el reskilling de esas personas para poder ponerlas en otros trabajos y que, por tanto, pueda aumentar la productividad. Estupendo. Bueno, tenemos la suerte que en este debate, que es a mí lo que más me gusta por lo menos, es que tenemos diferentes sectores y que nos va a ayudar a entender cómo está aplicándose ya esta inteligencia artificial en muchos de ellos, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con el tema de la salud, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial en el sector de salud. Creo que abre un mundo de posibilidades y también incluso de esperanza frente a algunas enfermedades. ¿Cómo estáis abordando, Jorge, de GSK, esta transformación dentro de la empresa y qué nuevas herramientas tienen vuestros trabajadores para lograr estos resultados? Sí, bueno, y lo primero de todo, muchas gracias y encantados de formar parte de este debate tan interesante, ¿no? O sea, nosotros vemos que en el ecosistema de salud el impacto de la inteligencia artificial junto con otras tecnologías, ¿no? Porque al final es la mezcla de las distintas tecnologías lo que nos está dando ese diferencial hoy en día, está teniendo ya un impacto increíble en toda la cadena de valor del ecosistema, ¿no? Nosotros somos una compañía de ciencia, nuestra innovación es científica y tenemos inversiones muy elevadas en I+D
para traer nuevos medicamentos, moléculas innovadoras y vacunas innovadoras que mejoren la vida de los pacientes, ¿no? Pero es verdad que es precisamente esa mezcla de la ciencia con la tecnología, con la inteligencia artificial, lo que hoy en día nos está permitiendo acortar muchísimo los tiempos en los que traemos esas moléculas innovadoras al circuito asistencial o al sistema sanitario y mejorar la capacidad en la que esto llega a los pacientes, ¿no? Nosotros lo vemos desde la pura prevención y ahí la tecnología ya está teniendo un impacto muy fuerte. También en nuestros procesos de I+D y de investigación clínica, donde está teniendo un impacto increíble, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no es solo en las fases de reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos, que es algo crítico, que muchas veces hay mucho problema para encontrar pacientes y subpoblaciones para determinadas dianas terapéuticas, también esa fase de reclutamiento, incluso de firmas de consentimientos, pero más allá, la mezcla de distintas tecnologías, como os decía, por ejemplo, el uso de datos sintéticos para poder aumentar la N de pacientes con la que tú estás trabajando en un ensayo clínico es crítico. Hoy en día esos datos sintéticos no te van a valer para pasar el proceso de autorización de la Agencia Española del Medicamento, pero sí te sirven para tener una idea y un direccional de si tu ensayo está yendo por donde tú crees o por donde debería, ¿no? Imaginad el impacto que tiene eso en optimización de costes, en las inversiones, en acortar tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, es lo que os decía, es la mezcla de esas tecnologías, ¿no? Datos sintéticos junto con gemelo digital te permite aumentar la N y además simular el impacto que tu molécula va a tener en la proteína, que va a tener en la patología en la que estás estudiando, ¿no? Eso, toda esa parte. Un impacto increíble también en la manera en que nosotros producimos nuestros medicamentos y nuestros procesos logísticos, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de contar con una planta de producción aquí en España, en Aranda de Duero, que para que os hagáis una idea, se produce más de la mitad del Ventolin que se consume a nivel mundial, se produce en España, se produce en Burgos, ¿no? Que no deja de ser un orgullo de país, ¿no? Bueno, pues tú entras en la planta de producción de GSK en Aranda de Duero y es el paraíso de los tecnólogos, ¿no? Yo tuve la suerte de estar hace dos meses más o menos y eso es increíble, ¿no? Entonces está completamente automatizado el proceso productivo, también pues eso, desde vehículos guiados de manera independiente con inteligencia artificial, etcétera, los cobots que ayudan a optimizar los procesos de producción, procesos de mejora de seguridad para los empleados también, y el almacén en gran altura, que es increíble, tenemos un almacén en gran altura totalmente automatizado y robotizado, de forma que cada vez que llega un material, ya sea algún componente para el desarrollo de las moléculas, se almacena exactamente donde tiene que ir, más cerca o más lejos, más alto o más bajo en función del uso y de la frecuencia de uso y cuándo se va a necesitar ese material, ¿no? Y luego hay un mundo entero también que es todo el de la calidad asistencial, que nosotros como industria farmacéutica, como compañía biomédica, estamos apostando muy fuerte por ello porque creemos que como industria, como parte del ecosistema de salud, tenemos que formar parte de la solución que el sistema sanitario dé a sus retos, ¿no? Y yo creo que todos vosotros y todos nosotros vivimos como pacientes muchos de los retos que el sistema sanitario tiene y uno de los grandes retos que tiene es de pura sostenibilidad, no entendida como ESG, sino sostenibilidad pura del sistema y del modelo, ¿no? Y ahí la tecnología y la inteligencia artificial está jugando ya un papel clave en mejora de procesos de calidad asistencial, ¿no? Y nosotros trabajamos de una manera muy decidida con el sistema sanitario, tanto con el público como con sanidad privada, para mejorar procesos. Y eso significa acortar el tiempo al diagnóstico de distintas patologías o mejorar la derivación entre los médicos de atención primaria que suelen estar colapsados con el especialista en el hospital de referencia o poner en común a los distintos especialistas en el hospital o ayudar a los pacientes en el manejo de distintas patologías, ¿no? Y hoy en día estamos ya utilizando casos pues desde bots que hacen llamadas proactivas, llamadas telefónicas a los pacientes, ¿no? Que es una startup madrileña que sé que Telefónica colabora también con ellos, que es Tucubi. Bueno, pues eso hoy en día está implantado en muchos hospitales y centros de atención primaria en nuestro país y estamos aprovechando la tecnología precisamente para acortar esos tiempos al diagnóstico o cómo estamos manejando las patologías en nuestro día a día, ¿no? Y eso está teniendo un impacto no solo en cómo traemos ciencia y nuevas moléculas innovadoras que mejoran la vida de los pacientes, sino en cómo nosotros como pacientes percibimos esa calidad asistencial. Vale.
Muchas gracias, Jorge. La verdad me resulta muy interesante porque también os animo a hacerlo, contar casos de éxito, porque justo comentábamos antes del desayuno que muchas veces estas tecnologías que suenan tanto, que se repiten tanto y no percibimos, ¿no?, que eso sea real. Y yo creo que esto sirve para que vosotros nos contéis esas experiencias. Por ejemplo, Elena, vosotros acompañáis a muchas empresas, ¿no?, en esta transformación digital. Te quería preguntar dónde veis vosotros que tiene más potencial el desarrollo de esta inteligencia artificial y, por otro lado, si ves a las empresas españolas preparadas para dar este salto. Muy bien, primero, muchas gracias. Y la verdad, bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Gloria como Jorge. Nosotros estamos viviendo esta transformación, primero internamente, porque Telefónica es una empresa que también está utilizando esas tecnologías para transformar nuestra atención al cliente o como nuestros trabajadores en campo, realmente en todas las funciones, y además en Telefónica Tech, que es la empresa que lo que hace es ayudar a otros clientes de otros sectores en distintos países a utilizar y apalancar todas las tecnologías, por supuesto la inteligencia artificial, pero también la ciberseguridad, el Internet de las cosas, el cloud, como comentaba Jorge, que son tecnologías que se complementan. En nuestra experiencia, sí que vemos que cada vez más, y desde luego el año pasado con la IA generativa o el año y medio, ha habido un incremento en la adopción de estas tecnologías, pero creo que todavía lo estamos haciendo como de manera muy aislada, ¿no? Este año y medio ha sido un año muy de experimentación, de pruebas de concepto, de utilizar inteligencia artificial que está ya embebida en aplicaciones, y eso tiene un recorrido y desde luego aumenta la productividad. Pero lo que estamos viendo en general en todos los sectores es que ahora las empresas están ante el reto de realmente integrar la inteligencia artificial, la generativa y la tradicional, que todavía tiene muchísimo recorrido, machine learning, etcétera, con otras aplicaciones de automatización, RPAs, para de verdad estar integrados en los procesos y transformar los procesos. Es decir, creemos que el reto que tenemos en general todas las empresas ahora es de pasar de la prueba de concepto a realmente tener un impacto en el ROI, ¿no?, en las empresas. Y esto es más complicado porque sí que requiere una reingeniería de todo el proceso, automatización de todas las partes, donde la inteligencia artificial es un componente de algo que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, sí que en cuanto a en qué estado estamos en general las empresas, yo creo que estamos justo en eso, ¿no?, en la búsqueda realmente de transformar procesos en los que la inteligencia artificial es un componente. Y lo estamos viendo en todos los sectores, se comentaba la salud, pero en el retail, en transporte, por supuesto todo el sector financiero, seguros, las energéticas, o sea, todas las empresas lo están implementando. Y donde creo que también tenemos un reto importante es en arrastrar a las pymes, que al final tienen un componente muy importante del sistema productivo en cualquier país, pero desde luego en España, y ahí sí que creo, y hay estudios que todavía hay un porcentaje muy pequeño, inferior al 2-3% de pymes que realmente están utilizando la inteligencia artificial, como digo, más allá de esas aplicaciones embebidas o copilotos que son más sencillas. Así que muy buen avance, pero creo que lo importante, y mirándolo con optimismo, es que nos queda todavía, una vez esté integrado en nuestros procesos, es cuando realmente vamos a conseguir ese incremento de la productividad, ¿no?, que comentaba Gloria. Y otro sector en el que la inteligencia artificial y sobre todo la gestión del dato creo que es clave es el asegurador. Aquí tenemos representados tanto a Mutua Medioña como a Berti, así que os toca el turno. Si os parece bien, empezamos por Nicolás. ¿Qué impacto está teniendo la inteligencia artificial generativa en vuestro trabajo? Ya te imagino que, desde mi punto de vista, la productividad en unas empresas que tienen pues, tantos datos, tantas partes, tantas incidencias, ¿no? ¿Cómo os está ayudando esta tecnología? Pues la verdad es que engancha muy bien justo lo que acabas de decir tú, Elena, porque nosotros en Mutua vamos por planes estratégicos. Entonces, en este plan estratégico que empieza este año, 24, 25, 26, lógicamente estaba identificada una de las tendencias como la inteligencia artificial. Y la idea que tenemos es cómo la inteligencia artificial generativa, porque la tradicional, como has dicho, la predictiva, como se llama a veces, la llevamos aplicando desde hace bastante tiempo. Pero en concreto, cómo la inteligencia artificial generativa puede pegarse al plan estratégico identificando una serie de iniciativas y ver cuáles de ellas pueden ser más impactadas por esta nueva tecnología. Siempre desde dos puntos de vista, desde la experiencia del cliente
Y luego desde el impacto económico también. O sea, nosotros, pues como prácticamente todos, hemos puesto las manos en la inteligencia artificial a principios del año pasado o incluso finales del anterior, y hemos pasado por esta fase de identificar cuáles son los puntos en los que más puede impactar en el plan de negocio. Y nosotros, en el plan estratégico, nosotros hemos identificado básicamente dos áreas, que es el contact center y el mundo de prestaciones, que está muy relacionado con lo que acabas de preguntar. Luego también en procesos internos, en eficiencia interna, tanto a nivel de desarrollo de aplicaciones informáticas como de eficiencia de los trabajadores. Y en concreto en la parte que mencionas de partes y datos en el mundo de prestaciones, pues lo que nosotros estamos haciendo es construir con un impacto económico claro y con un business case que ya está aprobado y que pensamos que va a salir, pues un agente para los tramitadores de los partes. Entonces, por ejemplo, ahora mismo se reciben miles de documentos, de atestados, de informes o de informes de los hospitales, y ahora los tramitadores que tienen que leer para identificar la información correcta o la información que necesitan de cada uno de ellos. Gracias a la inteligencia artificial generativa, pues puedes pedirle que extraiga de esos documentos en cuestión de segundos, a veces más rápido incluso, la información más relevante. Y entonces eso ahí tenemos un punto de eficiencia muy claro relacionado con el impacto económico. Es solo una de las 50 iniciativas que se han identificado dentro del mundo de prestaciones. Y luego, en relación con la experiencia de cliente, también un salto que ha habido con esta nueva tecnología es la capacidad de reconocer imágenes. Llevábamos mucho tiempo intentando hacer reconocimiento de daños por imagen, y es verdad que la tecnología más o menos funcionaba, pero era muy cara, a veces necesitaba siempre la intervención de alguna persona, y a veces incluso no llegabas a tener el grado de fiabilidad que necesitabas. Ahora con los nuevos modelos, incluso con los que están saliendo hace nada, el GPT-4 Vision o el GPT-4o, la verdad es que el salto es tremendo. Antes tenías que entrenar modelos y darle fotos y darle más fotos para que supiera algo, y ahora prácticamente con relativamente poco esfuerzo puedes conseguir resultados muy impresionantes. Alejandro, de Verti, ¿qué enfoque estáis utilizando vosotros a la hora de aplicar esta tecnología? Cuéntanos. Estoy muy contento porque veo que estamos muy alineados en el sector. Bueno, Verti es la aseguradora digital del Grupo Mapfre, y como tal, además, somos un pequeño laboratorio de innovación y intentamos ser punta de lanza, sobre todo en temas de datos, en temas de inteligencia artificial y de productos y de experiencias. En Verti y en el Grupo Mapfre, al final, estoy muy contigo, Nicolás, que al final estamos buscando una forma de que el uso de la inteligencia artificial no sea usarla porque sí, sino vamos a intentar que tenga un beneficio final para el cliente. Al final, lo que estamos usando en Verti, sobre todo, es ver cómo revierte esto en la experiencia del cliente, cómo personalizamos más la experiencia, cómo personalizamos los mensajes que lanzamos al cliente, las recomendaciones de productos y servicios que le damos al cliente, siempre que intentamos que esta inteligencia artificial, tanto generativa como la predictiva que comentábamos, pues tenga un beneficio final en el cliente. Por supuesto que seguimos trabajando y llevamos tiempo en la mejora de los procesos internos. Al final, queremos que estas nuevas soluciones, antes de ponerlas en las manos del cliente final, que sea algo que hayamos probado primero internamente. Creemos firmemente que los asistentes virtuales, los copilots que hemos comentado antes, ayudan muchísimo a nuestros gestores de contact center, a nuestros tramitadores, a los equipos de prestaciones, para hacer su trabajo mejor, para que no tengan que dedicar tiempo a algo que no aporta en el proceso, y dar las recomendaciones necesarias basadas en todos los datos que tenemos para que esos gestores, esos tramitadores puedan dar un servicio mejor al cliente al final. Estamos trabajando mucho en todo lo relacionado con la mejora de procesos internos, como comentábamos. En el sector seguros, por supuesto, es muy importante la detección del fraude, que también trabajamos con modelos de inteligencia artificial para que esa detección del fraude sea temprana, sea certera, sobre todo. Y siempre desde un punto de vista también, creo que, bueno, de una inteligencia artificial responsable, ¿no? Que tengamos en cuenta que todo lo que hacemos, sobre todo en el mundo seguros, siendo un sector tan regulado, que todo lo que hagamos y todas las decisiones que tomamos que impacten al cliente se hagan de una forma transparente, que sea con trazabilidad de las decisiones que estamos tomando, y poder explicar por qué estamos tomando ciertas decisiones a la hora de dar un precio o a la hora de presentar un producto o un servicio a un cliente. Estupendo, muchas gracias. En el caso del sector inmobiliario, cuéntanos, Javier, un poco en Aedas Homes,
¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial la forma en la que compramos, vendemos casas o dentro de vuestra propia empresa, cómo se está afectando en el día a día? Bueno, nosotros estamos posicionando la inteligencia artificial en primer lugar desde el nivel, digamos, de comité de dirección, porque entendemos que es mucho más hablar del negocio y del ROE de la compañía que solamente de tecnología. Y por otro lado, estamos haciendo el ejercicio contrario, que es, hemos montado un equipo que hemos llamado equipo IA, como el equipo A. Y que básicamente lo que nos está diciendo la organización es dónde ven ellos los puntos de dolor, porque bueno, somos un sector que tradicionalmente no ha sido el sector más puntero a nivel de tecnología, ni a nivel de digitalización, ni a nivel de inversión, pero es espectacular cómo ha cambiado en los últimos 10 años el sector, donde nosotros ya, por ejemplo, pues no hacemos cuartos de baño de las viviendas in situ, sino que las encargamos y las se fabrican como en una cadena de montaje, similar a cómo se construye un coche o cómo se construye un avión o cómo se construye un barco. Hacemos completamente el cuarto de baño perfecto, con el espejo, con el aplique del rollo del papel higiénico, lo transportamos y lo metemos por el forjado de la casa y lo conectamos a las tuberías y a la electricidad, con lo cual estos métodos modernos de construcción que nos permite hacer fachadas, núcleos de escalera, paneles de separación interiores, los cuartos de baño ya en 3D. Esta es la nueva forma de construir en el sector residencial. Entonces, movilizamos a muchísima gente externa para formar esa cadena de valor, y lo que hemos hecho ha sido trocear esa cadena de valor y hemos visto cuáles son los puntos, y la propia organización nos está diciendo cuáles son los puntos de mejora. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros estamos en un sector en el que asumimos muchísimo riesgo con un nivel de información relativamente pequeño. Entonces, cuando tú te enfrentas a la compra de un solar, pues hay muchísimas cosas que tienes que mirar. Si el lugar es el adecuado, la demanda potencial que va a haber, el tipo de construcción que vas a hacer, si las normas urbanísticas te dejan o no te dejan hacer determinadas cosas. Entonces, reducir, mitigar el riesgo a la hora de estudiar la oportunidad de la compra de suelo de una futura vivienda es algo que es muy importante. Entonces, lo que estamos haciendo es encajes arquitectónicos en minutos que nos permiten saber exactamente, bueno, pues qué es lo que se puede construir ahí, cuánto cuesta, cuál es el potencial ingreso y, por lo tanto, tener una cuenta de resultados previa, no perfecta, pero sí mucho más elaborada de lo que lo teníamos antes, para poder tomar una decisión de compra. Y eso se entrena con los parámetros urbanísticos, que son iguales para todos, con el tipo de arquitectura que nosotros hemos estandarizado y hemos definido, donde tenemos unas medidas de salón que tienen una cierta holgura, pero que casi siempre es lo mismo, unos núcleos de escalera, un tipo de fachada, etcétera, etcétera. Lo entrenas y, pues, con distinta algoritmia, al final la IA lo que te da es algo que puede analizar 50.000 posibilidades por segundo. Es algo que claramente supera nuestra capacidad cerebral. Y entonces eso nos permite mitigar el riesgo a la hora de comprar el suelo. Y de esta manera hemos recorrido toda la cadena de valor a nivel interno, de cuáles son los puntos en los que nos puede ayudar a ser más eficientes. Y luego está la capa hacia afuera. Entonces, ¿cómo se comprarán y se venderán casas en el futuro? Pues no lo sé, porque todavía no hay un modelo que haya salido en la revista Time que diga, señores, el modelo de negocio es este, ¿vale? Para el sector promotor. Todavía no ha ocurrido. Pero no es difícil imaginar que si nosotros vendemos un producto que normalmente no existe en el momento de la venta, porque te lo van a entregar y se tiene que construir, y estamos con un cliente durante aproximadamente 3 años, para un producto normalmente único y que además tiene unas componentes financieras y emocionales muy importantes, como es la vivienda nueva, donde la gente además proyecta una vida mejor, no es descabellado, digo, pensar poder tener al mejor asistente, copilot, que te pueda ir solucionando todos los problemas que surgen, que al principio tendrán más que ver con la localización, el lugar, y a lo mejor la parte de la firma de arras, y hay una parte jurídica importante, y a lo mejor en el medio tiene más que ver con la espera, digamos, durante ese proceso que es, como os digo, muy, muy largo,
donde tienes que ir viendo pues, cómo la edificación se va construyendo y cómo puedes ir personalizando la vivienda. Y probablemente al final tiene mucho más que ver con la entrega en la notaría, con la hipoteca, con los trámites de entrega y las incidencias postventa, puesto que esto desgraciadamente no es como un Samsung que le quitas el plástico, ¿no? Y es perfecto aquí y en Tanzania. Una casa tiene muchos metros cuadrados y normalmente hay un proceso importante que es el que nuestros clientes nos dicen, pues oye, cuáles son las incidencias o los desperfectos que hay y que hay que lógicamente arreglar. Y eso es un punto de dolor y es un proceso que hay que pasar. Entonces ahí la IA nos puede ayudar muchísimo en suavizar ese proceso, hasta que finalmente pues, la casa es entregada, la gente se muda y empieza esa nueva vida. Entonces es un proceso muy, muy largo y tenemos la esperanza de que en algún momento, sin sustituir al ser humano, porque eso siempre va a existir, en mi opinión, pero desde luego ser capaces de que ese onboarding a una nueva vivienda sea mucho más fácil que lo que es ahora. Muchas gracias. Bueno, nos adelantaba Javier que nos falta el último ponente de Samsung, ¿no? Creo que los dispositivos también son una parte fundamental en esta experiencia, ¿no? Y esta integración de la inteligencia artificial. Así que te pregunto, David, ¿cómo estáis trabajando en Samsung a la hora de integrar esta inteligencia artificial generativa en vuestros dispositivos? Y pensando también, no solo en las empresas, también en los usuarios finales. Bueno, antes de nada, muchas gracias por contar con Samsung en este panel de lujo. La verdad es que es un lujo estar aquí con todos estos ponentes. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el discurso, ¿no? Porque estamos hablando hasta ahora de unos ejemplos fantásticos de cómo aplicar la inteligencia artificial en procesos empresariales, obviamente con resultados que todos podemos tangibilizar, ¿no? Yo voy a comentar cómo en nuestro día a día cualquier usuario normal puede utilizar la inteligencia artificial, que es lo que hemos hecho nosotros pues a partir sobre todo del lanzamiento de la familia Galaxy S24 en enero pasado, ¿no? Sí que es verdad que nosotros llevamos ya más de 10 años trabajando en inteligencia artificial y llevamos incorporando procesos de inteligencia artificial en nuestros dispositivos desde hace varias generaciones de dispositivos, ¿no? Sobre todo muy enfocado en el consumo de energía, en el aprendizaje del patrón de uso de cada usuario, ¿no? Pero sí que es verdad que con la familia S24 y con lo que nosotros denominamos el Galaxy AI, para nosotros lo que supone es un hito, ¿no? Porque pasamos de lo que hasta ahora conocíamos como smartphone a lo que para nosotros va a ser a partir de ahora el Artificial Intelligence Phone, porque el core, el núcleo de este teléfono móvil es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos intentando hacer? Bueno, de una manera muy natural. De manera muy natural, de manera que muchos usuarios ni siquiera sepan que están utilizando inteligencia artificial y aplicado a cosas que estamos utilizando en nuestra vida diaria, además en algo que es, a día de hoy es un apéndice nuestro, ¿no? Como es el teléfono móvil, ¿no? Ahora mismo prescindimos del teléfono móvil y nuestra vida, vamos, desaparece. Esto puede ser un caos total, ¿no? Yo creo que la mejor manera es poner algunos ejemplos, ¿no? Pues como algo para lo que usamos todos los días, seguramente cualquiera de nosotros, el teléfono móvil es para buscar cosas, ¿no? En Google, en Bing, en cualquiera de los buscadores, que hasta ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Pues tecleamos lo que queremos buscar y nos sale pues, bueno, un listado de las cosas que se han encontrado. Nosotros, a partir de ahora, lo que estamos cambiando es la forma en que buscamos, ¿no? Actualmente, vamos, lo que podemos hacer es directamente una imagen, rodearla, una imagen que puede ser de la cámara, puede ser de cualquier vídeo que estemos viendo en Internet, de Instagram, de lo que sea, simplemente rodeando el objeto o a la persona, nos va a hacer una búsqueda. Nos va a hacer una búsqueda y nos va a mostrar el listado de todo lo que estamos encontrando, ¿no? Otro ejemplo, pues yo creo en algo que utilizamos también el teléfono móvil, que es para comunicarnos, ¿no? La forma en que nos comunicamos, pues hasta ahora tenemos una barrera clarísima, que además yo creo que ahora viene muy bien a cuento, porque en periodo vacacional, cuando viajamos todos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo es romper la barrera del idioma. Nosotros hemos incluido varias funcionalidades que lo que te permiten es eliminar esta barrera del idioma. La primera, pues a través del teléfono, ¿no? Directamente yo puedo hacer una llamada telefónica a ti, yo puedo estar hablando en un perfecto coreano, ¿no? Tú me entiendes en un perfecto castellano y viceversa, ¿no? Todo esto sin hacer absolutamente nada. Lo mismo con otras maneras de comunicarnos, como pues en el WhatsApp, en texto, etcétera, etcétera, o simplemente charlando y traduciendo en tiempo real, ¿no? Y un último ejemplo, bueno, uno que son muchos ejemplos, que es la fotografía.
Yo, que soy un negado total, y me lo dicen mis amigos, mi pareja, o sea, a mí jamás me han dicho hasta ahora, oye, David, por favor, toma una foto, quien me conoce porque dice, sabe que va a salir desastrosa, ¿no? Pues, bueno, ahora, a partir de ahora pues puedo ser un experto, vamos, porque esta foto desastrosa la puedo modificar, puedo borrar objetos, puedo cambiarlos de lugar, puedo cambiarlos de tamaño, de manera que la inteligencia artificial lo que va a hacer es transformarlos en una foto fantástica, ¿no? Que parece que la ha sacado un experto. Y por último, una que yo creo que nos puede aplicar a todos nosotros en un entorno profesional, que incluso podríamos estar aplicándola aquí, ¿no? Que es, ¿cuál es el rol que todos odiamos en cualquier reunión? El de tomar notas, ¿no? El de hacer las minutas de la reunión. Eso es lo más horroroso que hay en cualquier reunión, ¿no? O, por ejemplo, puede ser aplicable a este panel. Nosotros podríamos estar grabando la reunión, estar grabando el panel. Al terminar la reunión, lo que va a hacer es, las va a transcribir, por supuesto, pero no solamente eso, sino que nos va a hacer un resumen con los puntos más importantes también, ¿no? De la reunión. De manera que podemos estar, pues estos lapsos que tenemos muchas veces que no estamos atendiendo y, Dios mío, ¿qué es lo que han dicho? Que no sé, que me he perdido esta parte, ¿no? Pues todo esto se puede solucionar. Yo creo que son ejemplos muy prácticos en los que cualquiera de nosotros podemos estar utilizando ya mismo, porque esto es una realidad, la inteligencia artificial, ¿no? Y que estamos haciendo y la estamos poniendo a disposición de las personas en su día a día. Y como he comentado al principio, de una manera muy natural, que es a través del uso, yo creo que es de la herramienta que más utilizamos a día de hoy, que es el teléfono móvil. No, desde luego los casos de uso son alucinantes. Yo he firmado un NDA y no puedo contar nada, pero no he dicho, este miércoles presentan los nuevos dispositivos, así que ya lo iréis viendo vosotros también, pues la verdad es que son espectaculares. Gloria, retomo un poco la parte del informe, porque habéis hablado muchos de casos de uso y de experiencia de usuario, que es interesante, pero bueno, volviendo a la parte de la productividad, indicaba que es posible con la adopción de esta tecnología aumentar la productividad hasta un 3% anual. Perdón. ¿Están preparadas las empresas españolas para subirse a esta ola? Bueno, yo creo que ese es el gran reto. La ventaja que tiene la inteligencia artificial generativa, que nosotros hemos visto diferente a la inteligencia artificial tradicional o predictiva, como ha dicho Nico, es que va a realmente cambiar el trabajo de todas las personas. Antes muchas cosas funcionaban, pues como comentabas, desde atrás. Tú ni siquiera sabías que estabas utilizando la inteligencia artificial y de repente pues, tenías mejores resultados. O hacías un modelo para predecir el churn o para predecir el pricing, pero la persona que estaba hablando con el cliente decía, este es el pricing que tengo que hacer, pero su trabajo no cambiaba en absoluto. Ahora, con la inteligencia artificial generativa, o bien porque van a estar utilizando la que está embebida en los copilots, en cualquier herramienta comercial que tienen, o bien porque el proceso, como decía Elena, se va a tener que reingenierar de principio a fin, tenemos que cambiar el trabajo de todas las personas, ¿no? Pues la persona que está en el call center no solamente va a estar haciendo llamadas a una lista que de repente tiene más éxito, sino que vas a tener que estar interactuando de una forma diferente con las herramientas. Y eso va a hacer que realmente todo el mundo tenga esa exposición a la inteligencia artificial generativa y que la adopción vaya a ser clave. Un poco en la pregunta que dices de si están preparadas, nosotros, de hecho, hemos publicado un informe ahora recientemente que se ha acabado la luna de miel, ¿no?, de la inteligencia artificial y ahora tenemos que realmente tomarla en serio. Y vemos diferentes cosas que las empresas tienen que hacer. La primera, como decía Elena, se han hecho muchísimos pilotos. Yo creo que, creo que este es políticamente incorrecto decir que yo no estoy haciendo pilotos, ¿no?, porque la gente estaría diciendo, pero ¿a qué te dedicas? Entonces, hay un tema de cómo esos pilotos los llevas a escala. Y la frase que todo el mundo dice, porque seguro que habéis oído, es yo tengo más pilotos que Iberia, ¿no? Hay mucha gente que dice, al final hago tantos, pero ¿cuáles son los que realmente te mueven la aguja y cuáles son los que te tienes que centrar para que eso tenga éxito? Y lo segundo es que muchas veces lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y en un mundo como este, que están cambiando las cosas tan rápidamente, pues no es necesario tener los datos perfectos. Con tener los datos suficientemente buenos ya vale. No es necesario tener la mejor tecnología en cada uno de los componentes que tienes que hacer, sino tecnología que realmente entre ellos se hablen y sean capaces de compenetrarse, porque si no vas a estar simplemente montando la arquitectura y nunca vas a hacer nada real. Hay otro tema también en todo lo que respecta a cómo desarrollas eso. No reinventes la rueda desde cero cada vez, sino intentar hacer módulos que sean reutilizables, que luego a lo mejor no son óptimos, pero te aceleran esa implantación. Y lo último que estamos viendo también es el tema de control de costes, porque si no tienes
también pues, utilizando el cloud, etcétera, si no tienes cuidado, te puede salir muy caro el modelo. Entonces, ¿cómo desde el principio lo diseñas de una forma que seas capaz de optimizar? El piloto te va a salir más caro porque no sabes exactamente qué es lo que estás buscando, pero cuando lo productizas te aseguras que está optimizado, porque si no, al final, la productividad que ganas por un lado, pues la puedes llegar al final a perder por otro. Bueno, como bien decía Gloria, una de las preocupaciones es cómo vamos a hacer en esta situación la formación, incluso reubicación de algunos trabajadores. En el caso, Alejandro, Berti, cuéntanos cómo estáis trabajando en Berti Grupo Mafre para facilitar el reskilling, ¿no?, dentro de la plantilla. A ver, es un tema importante. Es un tema importante porque aparecen nuevos roles, aparecen nuevas capacidades que necesitamos a nivel compañía para sacar adelante estos pilotos, estas soluciones, y sobre todo cuando lo llevas a producción, estoy de acuerdo que necesitas un tipo distinto de perfil para que te ayude, ¿no?, a trabajar en cómo optimizar la solución cuando la llevas a producción para que no se te vaya. En Mafre estamos, a nivel grupo, además, estamos muy orgullosos de las capacidades que tenemos a nivel de movilidad interna. Nuestros empleados todos tienen la posibilidad de optar a todas las plazas internas que tenemos a nivel grupo, y esto nos viene muy bien porque a la hora de pensar en ese reskilling que necesitamos de nuevas capacidades, nuestro equipo global de recursos humanos no solo invierte en formación, sino que da esa oportunidad a las personas que quieran formarse en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas soluciones, para formarse y luego optar a esas plazas internas, ¿no?, que van apareciendo. Hay un tema también de upskilling. Los empleados que ya trabajaban en los equipos de Data Science, en los equipos de datos, que ya trabajaban con soluciones de analítica predictiva, o los propios equipos de analistas que trabajaban con analítica descriptiva de toda la vida, optan además a conocer estas nuevas tecnologías, estas nuevas soluciones, y optan a realizar ese upskilling de nueva formación que necesitan con nuevas capacidades, y no solo técnicas, sino además hay capacidades de comunicación, hay capacidades de relación, hay capacidades de colaboración que son nuevas y nuevas formas de trabajar que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, lo que estamos intentando es no solo dar formación, sino también abrir a que todas las personas internas del grupo puedan optar a estas nuevas oportunidades para mantener esa relación, esa cultura interna que tenemos en Mafre y en Berti. Y además, a nivel de equipos y de personas, que lo hemos comentado creo que todos, estamos invirtiendo mucho en dar esas herramientas a las personas que lo necesitan, y pensando bien en los grupos de trabajo y en las áreas de interés que creemos que necesitan, y va a ser la palabra de moda, yo creo, de los copilots. Los copilots nos van a ayudar, lo que decís, no solo a tomar notas en las reuniones, sino a recibir recomendaciones en tiempo real de cómo hacer mejor mi trabajo. Para eso, por supuesto, necesitas formación, porque tienes que saber discernir entre lo que es importante, lo que te recomienda la máquina, lo que tú, por tu experiencia propia, profesional y personal, crees que debes hacer, ¿no? Pero estamos invirtiendo mucho en estos programas de despliegue de estas tecnologías, de asistentes que acompañan en los procesos, no a nivel generalista, porque es verdad que los asistentes, como los copilots que conocemos, ayudan en tareas generales, sino estamos creando copilots específicos para tareas específicas. Por lo tanto, que sea un copilot que entienda el contexto de lo que estás haciendo en el proceso que lo necesitas, ¿no? Y para eso pues hay equipos por detrás que tienen que tener mucha experiencia en la creación de estos copilots específicos que te ayudan a entrenarlos para ese proceso que quieres y cómo te acompañan, ¿no? Y Nicolás, en vuestro caso, para ser un poco más concretos, ¿cómo estáis abordando esta transformación entre el paso de lo manual a lo automatizado dentro de Mutua, gracias a la inteligencia artificial? Pues, si quieres, cojo el segundo ejemplo que comentaba al principio, que era el contact center, por ejemplo, de las distintas iniciativas en las que hemos arrancado ya, cómo estamos aplicando la inteligencia artificial generativa en el contact center. Entonces, ahí lo primero, lo fundamental es para aumentar el nivel de la calidad de las llamadas. Ese es nuestro foco, y entonces ahí se están haciendo, gracias a transcripciones que antes también, lo mismo que he dicho antes, se podían hacer, pero ahora la calidad de la transcripción es mucho mejor. Pues puedes, en lugar de escuchar una muestra aleatoria de distintas llamadas, imagínate que 40.000 en nuestro caso que se escuchaban todos los años, pues puedes llegar a, entre comillas, escuchar los 7 millones de llamadas que ocurren durante un año, ¿vale? Entonces, ya no hace falta ir aleatoriamente a ver a qué llamadas pueden ser
susceptibles de mejorar la calidad, sino que directamente apuntas a las personas que siempre tienen que estar acompañando en este proceso. Escucha estas 15 o 20 llamadas que hay algo aquí relevante para ti. Y entonces nosotros tenemos, pues hay multitud de palabras o de frases que hay que decir, o incluso temas legales que hay que decir durante las llamadas, que ahora podemos realmente llegar a saber con qué nivel de precisión se están diciendo o no se están diciendo. Entonces eso es una parte, simplemente desde el punto de vista de calidad de las llamadas. Acompañando también a los agentes de call center, le puedes dar el contexto a un asistente para el call center que está continuamente, es como tener sentado al lado tuyo al mejor agente de call center, entrenado con las últimas circulares diarias o con los elementos de formación o con todos los temas contractuales. Y durante la llamada le puedes ir haciendo preguntas y eso reduce, por ejemplo, los tiempos de respuesta, con lo cual reviertes en experiencia del cliente, que comentaba al principio, porque te ahorras saltos a los coordinadores para hacer preguntas. Y luego es tener sentado al lado tuyo como al mejor compañero de trabajo, en ese sentido. Siempre, o sea, no queremos personalizar y darle una entidad humana a este agente, pero tienes ahí un asistente que te ayuda muchísimo. Y luego un punto muy relevante aquí es que creo que lo comentabas tú antes, el uso responsable y seguro de toda esta nueva tecnología. Ahí hemos creado un grupo de trabajo entre Mutua que le llamamos el Centro de Competencia e Inteligencia Artificial, que no es el sitio desde el que se hacen todos los desarrollos o se ejecutan todas las iniciativas, sino que ahí están representadas distintas áreas, desde legal, tecnología, riesgos, incluso personas, talento y cultura, que estamos haciendo un seguimiento para adoptar estas nuevas tecnologías, siempre cumpliendo lógicamente con el reglamento que está encima de todos nosotros de la Unión Europea de Inteligencia Artificial. Entonces, desde ahí vamos a velar porque realmente utilizamos esta tecnología de una manera responsable y segura. Muchas gracias. David, vosotros tenéis una base muy grande de gente utilizando ya herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Notáis el interés de los usuarios? No sé si tenéis alguna cifra o no al respecto de cuánta gente utiliza vuestros servicios de inteligencia artificial. Y después, si de alguna manera crees que el móvil es una buena manera de integrar la inteligencia artificial de una manera casi natural, para que después pues, nos pueda ayudar en nuestros trabajos o en cualquier otra cosa para reducir esa brecha digital. Sí, sí tenemos datos. De hecho, nosotros, como comentaba antes, en enero lanzamos la familia S24, que ha sido la primera familia que ha implementado, que ha integrado Galaxy AI. Después lo hemos extendido a la familia S23, S22, a los plegables, incluso tabletas y wearables, ¿no? Como decía un conocido mío, la informática de vestir, ¿no? Entonces, sí, obviamente nosotros lo que lo primero que hacemos es recopilar datos para ver cuál es la aceptación de estas funcionalidades que estamos incluyendo. Y la verdad es que nos ha sorprendido bastante, y bastante positivamente. Sí que es verdad que la adopción de nuevas tecnologías cada vez es más rápida, cualquiera de ellos, pero sí que es verdad que nosotros muchas veces esperamos que la mayoría de los usuarios que empiezan a utilizar estas funcionalidades, al principio, pues, aunque sea solamente por curiosidad, pues lo hicieran, ¿no? Pero lo que sí que hemos observado es que es un porcentaje muy alto que lo usa de manera recurrente, que está utilizando al menos una vez a la semana. Y estamos hablando, en el caso de España, de alrededor del 80% de las personas que poseen un dispositivo con inteligencia artificial están utilizando recurrentemente funcionalidades de inteligencia artificial, de manera semanal o diaria, lo cual está bastante por encima de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es expandirlo precisamente a más dispositivos. Como tú bien has comentado, este miércoles tendremos novedades e invito pues a todos los presentes y a los que nos están viendo, pues están invitados este miércoles a las 3 de la tarde al nuevo Unpack, ¿no? Pero la verdad es que sí, nos ha sorprendido y está muy bien, ¿no? Porque sí que es verdad que eso, primero, demuestra que efectivamente lo hemos introducido de una manera muy natural, como he comentado al principio, de una forma, y sobre todo en las funcionalidades más usadas, y que, yo creo que cualquiera de nosotros podemos identificar fácilmente, o sea, yo creo que cualquiera de nosotros sin excepción, lo que he comentado antes, lo estamos utilizando de manera casi diaria, y lo que nos anima es a seguir avanzando. Entonces, pues efectivamente, pasado mañana veremos más novedades acerca de esto. Muy bien. Javier, hemos hablado anteriormente de cómo está cambiando la inteligencia artificial vuestros procesos en el sector inmobiliario.
Decías que no ha dicho nada la revista Time, pero entiendo que tú también estás ahí en primera línea. Tienes que contarnos un poco cómo veis el futuro de la vivienda con esta irrupción de esta tecnología y qué cambios podemos esperar así que nos puedan llamar la atención. Bueno, yo creo que estamos todos un poco en el negocio de la inteligencia y de aplicar la IA como diseño en todo lo que hacemos. Esto no va a ser fácil con la forma en la que estamos organizados hasta ahora. Yo creo que Gloria ha sacado un punto muy bueno, y es que no solo hay que cambiar la forma de trabajar, sino que yo voy un pasito más allá y probablemente haya que cambiar la forma en la que nos organizamos dentro de las empresas. Yo creo que nos ha venido fenomenal esta forma más o menos en la que estamos organizados, pero yo creo que una de las cosas que va a hacer la IA va a ser romper barreras entre un montón de áreas. Y empiezo por la de tecnología. Quiero decir, creo que cada vez seremos menos un área, digamos, pensada al nivel tradicional, y creo que se mezclará, y creo que las áreas de negocio, las distintas áreas de negocio cogerán un peso importante, en el sentido de que no van a necesitar áreas de tecnología para hacer determinadas cosas. Es decir, si antes necesitabas para hacer un cuadro de mandos una serie de SQLs a una base de datos para que extrajera los datos, los transformara, los pudiera mostrar y al final apareciera ese cuadro que te ha pedido un área, pues ahora simplemente le preguntas. Y lo haces con la voz o lo haces con texto. Por lo tanto, liberas, digamos, y puedes tener a alguien en el área de tecnología que sea muy sensible al negocio y que pueda hacer cosas maravillosas, y puedes tener a alguien en el área de negocio que le guste la tecnología y que sea capaz de sacarle el jugo que a lo mejor no le va a sacar otro compañero, ¿no? Por eso decimos lo de que la IA no te va a quitar el trabajo, pero alguien que la maneje mejor que tú sí. Entonces, a lo que voy es que la forma en la que nos organizamos probablemente cambie en todas las empresas, y que probablemente hay una capa muy importante que esté debajo del CEO y del Consejo y del CEO, que sea la ingeniería de procesos, y realmente repensar con base en la IA cómo vas a organizar la compañía. Y luego supongo que existirá un área de ventas o un área de jurídico, pero creo que va a estar mucho más difuminado, y que ese aumento de productividad, que está estancada efectivamente a nivel mundial y en España especialmente, creo que si nos organizamos de otra manera y liberamos realmente todo el potencial de estas tecnologías, creo que tenemos una oportunidad magnífica de que nos dé un boost. Pero ya estos departamentos, un poco en forma de silos y tal y cual, yo creo que es un poco, yo creo que se ha roto como también creo que está rota en cierta parte la educación y cómo estamos formando a la gente, porque también creo que sirvió en un modelo anterior de hace unos cuantos años del Imperio Británico, que tenía unas características muy determinadas, y que de repente yo creo que todos como padres sentimos que la educación de alguna manera ya no es la forma estándar como se hacía antes, la que viene. Y además con los estudiantes que vienen con ChatGPT y con todas estas tecnologías debajo del brazo, que incluso le retan a los profesores, ¿no? Entonces yo creo que también ahí va a haber una redefinición importante. Entonces, al final, yo creo que se resume en que siempre vamos a tener que tener a las personas en el centro, que primero son los puntos de dolor de las personas, y que no podemos dejar que esto gravite a través, digamos, del centro que son las personas. Después podremos aplicar distintas metodologías, reingenierías de procesos, etcétera, y finalmente tendremos que ver cómo utilizar la tecnología de la mejor manera. Si ponemos la tecnología delante, pues probablemente estemos cometiendo bastantes errores, o estemos introduciendo sesgos, o estemos introduciendo información o datos que no son los apropiados para alimentar a estos sistemas. Y luego creo que tenemos que establecer un nivel de tolerancia. Es decir, si a un humano le exigimos un nivel de tolerancia del 90%, pues a lo mejor no hay que empeñarse en exigirle la IA más. A lo mejor con llegar al 90% es suficiente, ¿no? Y si los humanos tenemos sesgos, pues a lo mejor también tenemos... Una cosa es que sean explicables esos sesgos, pero tampoco hay que ser muy talibanes en que no, esto no tiene que tener sesgos. Pues no, si nosotros los tenemos y nos está yendo más o menos bien a lo largo de la historia, o sea, tendremos que establecer hasta dónde la IA queremos... O sea,
podemos decir y afirmar que es lo suficientemente buena. Y a veces llegar al 100% es imposible. De hecho, pasar del 97 al 98% parece un 1%, pero no tiene nada que ver, es una pasada ese incremento. Por ejemplo, en reconocimiento de lenguaje, en reconocimiento de imágenes. Pasar del 97 al 98 es un salto mucho más importante que el 1%. Entonces, tendremos que definir también nosotros los humanos dónde nos encontramos cómodos y a gustos, pero que nuestro trabajo creo que va a cambiar fundamentalmente. Vamos a ser entrenadores y luego vamos a tener que valorar lo que haga una IA. Me voy a recoger el testigo de la parte de formación, que no hemos hablado tanto, y aprovecho a preguntar a Jorge, que decías que para vosotros la innovación y el desarrollo es clave en la empresa. ¿Cómo de difícil es para vosotros encontrar a profesionales que os puedan ayudar a aprovechar, a sacar el máximo partido de la inteligencia artificial en vuestro sector? Y es complicado porque tradicionalmente no somos una industria que esté en lo más puntero tecnológico en cuanto a digital, disrupción digital, ¿no? Y por eso también es la apuesta tanto por incorporar talento como por formación, ¿no? Lo que estábamos hablando, y el reskilling. Y fíjate, yo creo que nosotros hemos hecho un movimiento y un mensaje muy interesante desde el comité de dirección, ¿no? Hace 6 meses la compañía decidió crear una unidad en el comité de dirección, que es la unidad de transformación. Yo soy responsable de la transformación de la compañía. Eso implica que soy responsable de toda la parte, con gran foco, por supuesto, en digital, ¿no? Pues desde Data Analytics, canales digitales, tecnología, salud digital, etcétera, pero también la consultoría interna de negocio y también la formación. O sea, yo soy responsable de formación de la compañía. Entonces, ¿eso qué implica? Que ya desde el principio estamos mandando un mensaje de que no solo vamos a tener una formación tradicional en nuestros skills científicos, sino que estamos haciendo una apuesta decidida y firme por la transformación digital a nivel capacidades para empoderarnos nosotros como empleados, ¿no? Y tenemos programas de formación en nuevas tecnologías ambiciosos. Por un lado, basados en las herramientas que vamos desplegando, pues sí, tenemos un ChatGPT propio corporativo que se llama Gigi. A medida que lo hemos desplegado, hemos ido haciendo formaciones por oleadas a todos los empleados de la compañía para garantizar que sacamos el máximo de esa herramienta. ¿Cuál es el mejor prompt que le podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos sacar de ello? ¿Qué tipo de información? Oye, ¿qué información para distintos colectivos? Igual a nuestra red de ventas le interesa mucho el poder saber en un minuto qué dice nuestra política comercial respecto a los gastos de no sé qué, ¿no? Cosas que te afectan en el día a día. Después también, pues lo mismo, nosotros también tenemos la suite de Microsoft de productividad con Copilot. Estamos haciendo ese tipo de formaciones con casos de uso concretos con cada una de las herramientas de la suite, ¿no? Que puedes sacarle a Teams, que puedes sacarle a Outlook, a PowerPoint, a Excel, ¿no? Incluso tenemos un mega prompt que nos vamos compartiendo por ahí, que yo ahora, porque me hemos venido pronto, pero ahora en cuanto llegue a la oficina se lo voy a pasar, que me prepara un resumen de cómo pinta mi semana y todos los puntos que me dejé el viernes sin hacer, ¿no? Entonces nos lo vamos compartiendo entre todos, ¿no? Y después programas de transformación y de upskilling culturales. Entonces lo tenemos alrededor sobre todo del dato y de las capacidades digitales. Y cuando hablamos del dato es maximizar nuestro movimiento hacia ser de verdad una compañía data-driven, y eso incluye todas las capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, según vamos desplegando dentro del ecosistema de data y de inteligencia artificial nuevas capacidades, realizamos esa formación, ¿no? Entonces, internamente, es que los casos de uso que tenemos son muchos. Red de ventas, pues lo podéis imaginar, no es solo recomendación de ruta y optimización de ruta, sino recomendación de la siguiente acción con los clientes, ¿no? ¿Cuál podría ser la siguiente acción con nuestros clientes? ¿Qué tipo de canal sería el más interesante? ¿Cómo poder utilizarlo? Bueno, hay que hacer una formación muy potente para que eso tenga sentido y que de verdad se utilice y que de verdad le saquemos valor, ¿no? Pero en oficina central, lo mismo, equipos de marketing. Somos una industria que vive de contenidos que se generan a nivel global, que nos llegan, que tenemos que personalizar, y yo cuando los veo no dejan de ser contenidos muy prehechos. Bueno, ¿cómo estamos utilizando hoy en día esa inteligencia artificial generativa para customizar e hiperpersonalizar esos contenidos, pero que tengan sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el upskilling de un equipo de marketing tradicional de la industria que va a pasar de generar esa campaña a hacer una campaña hiperpersonalizada y que igual su día a día va mucho más de entrar en la web para generar una campaña digital con esos contenidos que una campaña tradicional de contenido, ¿no? Claro, pero si generas contenido hiperpersonalizado, nosotros como una industria hiperregulada tenemos unos equipos médicos que revisan todos los contenidos y materiales que salen.
oye, podemos utilizar esa misma inteligencia artificial para optimizar ese proceso de revisión y no tener un cuello de botella autogenerado por la propia inteligencia artificial, ¿no? Y entonces son esos programas alrededor de esos casos de uso que tanto por herramienta como por programa cultural los que estamos moviendo y los que estamos capacitando. Y luego, mientras, pues intentar traer siempre el mejor talento alrededor de estas nuevas capacidades, de estas nuevas tecnologías, pero con un foco muy claro en impacto en negocio y en casos de uso. Y Elena, vosotros comentabas antes que desde Telefónica Tech abordabais proyectos relacionados con temas muy diversos, ciberseguridad, entorno cloud, IoT, Big Data, pero sin embargo la IA sí que es un poco transversal a todo ello, ¿no? ¿Dónde crees que puede tener un mayor impacto? Sí, yo creo que es un punto muy importante porque hemos visto magníficos ejemplos de cómo la IA es realidad ya y está impactando mucho a las empresas e incluso a los individuos, ¿no? A las personas. Pero ahora yo ya llevo bastantes años en el sector tecnológico y sí que puedo decir que es que estamos en un momento muy dulce, no solo por la explosión de la inteligencia artificial, sino porque hay otras tecnologías que han evolucionado en paralelo, que necesitan de la inteligencia artificial y retroalimentan la inteligencia artificial. Entonces, es como que tenemos una relación muy simbiótica entre distintas tecnologías, ¿no? Hemos mencionado el cloud. El cloud ha facilitado que se pueda democratizar y que muchas empresas puedan tener modelos de consumo acorde a las necesidades sin hacer grandes inversiones. Es muy importante también, por ejemplo, toda la explosión del Internet de las cosas, de poder digitalizar el mundo físico que estaba fuera de este aspecto, todo el mundo industrial o elementos de transporte, etcétera, que a su vez generas muchos datos que son utilizados con inteligencia artificial y te permite incluso ejecutar acciones a través de los sensores, ¿no? Entonces, muy importante y una relación, como digo, muy simbiótica. El Big Data, evidentemente, el blockchain que nos permite trazar y, cómo no, la ciberseguridad, porque al final con toda la explosión especialmente de la IA generativa, uno de los aspectos que ha traído es que ha democratizado el acceso y también ha aumentado la vulnerabilidad potencial, ¿no? Sobre todo cuando combinas con los datos de la empresa. Entonces, la ciberseguridad toma cada vez más relevancia, utiliza mucha inteligencia artificial para detectar vulnerabilidades y para ejecutar las acciones, pero también no solo la utilizamos las empresas, digamos, buenas, sino también los que utilizan para hacer ciberataques utilizan inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una combinación de tecnologías que, como digo, y es a lo que nos dedicamos en Telefónica Tech, no lo puedes ver de manera aislada, sino que cuando realmente impactas en los procesos es cuando eres capaz de apalancar cada una de ellas en su conjunto. Así que, vamos, yo me siento entusiasmada con lo que nos viene por delante, ¿no? Bueno, ya a modo de cierre, siempre pasa esto cuando somos tantos ponentes, os pido un poco de brevedad, pero quiero hacer una última pregunta para que todos podáis participar y de alguna manera, pues tomando este testigo que decías de la esperanza que tienes en cómo vaya a ir, me gustaría que contaseis cuáles creéis en cada uno de vuestros sectores que son las principales oportunidades, pero también algunos riesgos que pueda haber asociados a la implantación de esta tecnología. Si queréis, empezamos en orden inverso al inicio. David. Bueno, yo creo que los retos y las oportunidades o las amenazas son muchos, ¿no? Pero yo me voy a centrar en unos pocos. O sea, yo creo que una cosa que yo creo que está pasando y que tiene que seguir pasando es que la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ser abierta, tiene que ser colaborativo. Yo no creo que haya ahora mismo ninguna empresa ni que pueda liderar ni que sea la mayor protagonista, a pesar de que algunas salen más en publicaciones, en revistas, incluso en el Hola, ¿no? Casi que otras. Pero esto estamos hablando de un entorno colaborativo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues, en todo el desarrollo de esta inteligencia artificial lo estamos haciendo de la mano de los principales actores, como puede ser Google o Microsoft, ¿no? Creo que tiene que ser una inteligencia artificial que contribuya a algo más sostenible, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad es algo muy importante. Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como he comentado antes, lo estamos aplicando no solamente en el entorno de móviles, sino también en el entorno de televisiones o electrodomésticos, gama blanca, a todo lo que es el consumo de energía. Pero al final, hemos comentado, o sea, la inteligencia artificial requiere de un consumo enorme de datos. Y eso al final lo que requiere es unos data centers brutales, con unas capacidades de almacenamiento y procesamiento brutales. Y eso al final es un consumo de energía
enorme. Y yo creo que eso es un reto que está delante de nosotros y que tenemos que, vamos, que es, obviamente trae muchas cosas buenas, pero tenemos que saber cómo hacerla más sostenible. Creo que tiene que ser inclusiva, es decir, no debemos crear nuevas brechas digitales, ¿no? Sino que la inteligencia artificial al final tiene que contribuir a cerrar brechas digitales, ¿no? A hacer más accesible la tecnología a colectivos que hasta ahora no la tenían tan accesible, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros hemos lanzado al mercado, tenemos 2 aplicaciones, una para personas con hiperacusia, con sensibilidad auditiva, que te permite en entornos ruidosos como ser conciertos, partidos de fútbol, ahora que tenemos la Eurocopa, ¿no? Pues el poder asistir, el poder disfrutar. O, por ejemplo, Impulse, que es para personas con trastornos o con dificultades en el habla, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que contribuir es precisamente a cerrar esta brecha digital. Y después una cosa que ya ha sido comentada aquí, que es la seguridad. Al final, nuevas tecnologías lo que traen son nuevos riesgos, ¿no? Y nuevas amenazas. Los malos están ahí, ¿no? Y para nosotros todo el tema de seguridad y privacidad, que son cosas distintas, es una obsesión, ¿no? Y nosotros sí que lo venimos aplicando desde hace muchísimos años con nuestra solución, nuestra plataforma Nox, y es algo que seguiremos aplicando. Yo creo que un tema de seguridad y ciberseguridad debe ir totalmente unido a lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Javier. Pues mira, yo te diría que el gran beneficio es que vamos a ser humanos aumentados. Que las revoluciones industriales anteriores nos han aumentado sobre todo a nivel físico, a nuestra capacidad de ser más fuertes, llegar más lejos, más rápido, etc. Y que esta revolución industrial viene sobre todo a mejorarnos cognitivamente. Y eso creo que es un beneficio magnífico, independientemente del tipo de empresa o de sociedad en la que vivas. Yo creo que ese es el gran beneficio de todo esto. Eso tengo la esperanza de que nos lleve a un camino bueno, que nos lleve a mejor. Y la amenaza más grande es que normalmente una inteligencia superior somete a una inteligencia inferior, normalmente, ¿vale? No conozco casos en los que no haya sido... Y si algún día realmente desarrollamos una inteligencia artificial general lo suficientemente amplia y potente, pues habrá que buscar un equilibrio entre lo que nosotros necesitamos como humanos y lo que la inteligencia artificial necesita como inteligencia artificial. Y eso puede llegar nunca, puede llegar en el 2030, que es un consenso que hay, parece ser, en webs, digamos, de inteligencia colectiva como Metaculus. Pero si algún día ocurre, yo creo que el gran reto para los seres humanos es cómo llevarnos bien con alguien que es 1000 o 1 millón o 10 millones o 1000 millones de veces más inteligente que tú. Es decir, un orden de magnitud que no podemos ni siquiera manejar en la cabeza. Y bueno, pues eso nos puede llevar a un mundo feliz o nos puede llevar a un mundo distópico. No tengo ni idea. Pero yo creo que la gran amenaza es esa, porque es la primera vez que tenemos algo que genera una inteligencia hoy muy específica, muy concreta, que la generativa se basa en que le puedes meter datos no estructurados, que es yo creo que la gran ventaja respecto a la IA más clásica del machine learning y del deep learning, y que eso en un momento potencial es un reto para cualquier cerebro. Y entonces, bueno, pues ahí habrá que jugar una partida de ajedrez muy interesante, que tendremos que estar muy atentos y, como decía al principio, creo que tenemos que seguir poniendo al ser humano en el centro, aunque la velocidad a la que viene esto es una velocidad a la que no estamos acostumbrados porque nos movemos más con paradigmas lineales y no vemos los crecimientos exponenciales tan bien. No estamos diseñados para eso porque nuestro cerebro reptiliano se sigue habiendo formado en la sabana, ¿no? Donde todo era igual, un día era igual que el otro, era un día igual que el otro, ¿verdad? Y de repente venía un león y te comía. Y entonces era como... Entonces, no sabemos bien ver los crecimientos exponenciales. Y una de las cosas que yo creo que es más importante que hay que entender sobre la IA es la velocidad a la que viene. Y ahí, pues si viene a una velocidad muy rápida, pues la destrucción de puestos de trabajo a lo mejor no somos capaces de rellenarla con nuevos trabajos, porque hasta ahora sí ha funcionado, ¿no? Pero si esto viene... El timing va a ser muy importante. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre y yo creo que el gran reto es ese, es que una inteligencia superior suele dominar a una inteligencia que no es tan potente. Veremos. Alejandro. Sí, estoy contigo, Javier. Es verdad que
que los riesgos están ahí. Sí que estoy sorprendido cómo todos los sectores, todas las empresas nos estamos adaptando y nos estamos subiendo a esta ola. Es verdad que ese crecimiento exponencial está aquí. Esto es una revolución. La igualamos a la revolución de Internet. O sea, estamos creciendo en productividad, creciendo en oportunidades y creciendo en identificación de cosas para hacer que no lo habíamos visto antes. En Mapfre ahora mismo tenemos un portfolio de 200 casos de uso prácticamente, de los cuales solo 75 son específicos de inteligencia artificial generativa, el resto de inteligencia artificial. Hemos sacado hace poco una solución de fisioterapia digital que aprovecha todo el espectro de la inteligencia artificial, desde reconocimiento de imagen, recomendación de pasos, personalización de la experiencia en base a los datos del cliente, para acompañar más allá de para acompañar el tratamiento de la persona que ha tenido un accidente más allá del hospital, ¿no? Y esto solo lo está dando la inteligencia artificial. Vemos muchísimas oportunidades, lo comentaba antes Nicolás, en la tramitación del siniestro por imagen, que eso ayuda a que la experiencia del cliente sea mucho más rápida, no sea una lata tener que estar ahí llevando el coche al taller, y además internamente nos ayuda a mejorar los procesos internos y nos ayuda a ser muchísimo más eficientes y trasladar ese beneficio al cliente, ¿no? Yo creo que las oportunidades son todas. Estamos en un momento muy bonito para todos los tecnólogos y para toda la gente de negocio para identificar casos de uso, y hay un número infinito de oportunidades. Sí que es importante, que lo comentaban antes, identificar y centrar el tiro en los que son los que más beneficio te van a dar, mejor van a impactar al cliente, porque es verdad que el espectro es infinito. O sea, tenemos muchísimos casos. Y riesgos, es verdad que en el sector asegurador, pues siendo un sector muy regulado y siendo un sector que tiene que asegurar que las soluciones y el pricing, por ejemplo, los productos que hacemos para nuestros clientes son justos, bueno, pues todo el tema de los sesgos es importante. Intentar no trasladar los sesgos que pueden tener las personas a los propios modelos, para nosotros sí que es una prioridad. Intentamos además que toda la interpretabilidad de los modelos esté presente, y para eso estamos invirtiendo mucho en soluciones de interpretabilidad que nos permitan poder explicar las decisiones que tomamos, lo comentamos al principio, y evitar que esos sesgos se trasladen a los modelos y que las soluciones que damos a los clientes pues sean las correctas, ¿no? Por lo tanto, es un momento muy bonito, es un momento que tenemos que aprovechar todos, y lo dicho, que yo estoy muy sorprendido cómo estamos todos subiéndonos a la ola y muy contento. Estupendo, muchas gracias, Nicolás. En nuestro caso, yo creo que los retos más a corto plazo, y que yo estoy seguro que los superaremos o sea, no sin problemas, pero los llegaremos a superar. El primero de todos es la gestión del cambio, o sea, tanto internamente, cómo aprendemos a utilizar esta nueva tecnología, y en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido los mismos equipos de los científicos de datos y los mismos equipos de tecnología con los que se estaban trabajando son los que se han especializado en estas nuevas tecnologías. Y la verdad es que lo han adoptado muy bien, les gusta estar siempre en el límite, en lo último, y ahí en la parte interna, desde la gente que está desarrollando los sistemas de inteligencia artificial, es muy relevante la gestión del cambio, pero no solo eso, sino también los que lo van a utilizar luego, lo que hablábamos antes de los tramitadores o las personas en el call center. Ahí va a haber una labor de gestión del cambio, porque no basta con poner ahí un agente maravilloso a su lado, sino luego hay que saber relacionarse con él. También la gestión del cambio de los clientes, que de momento todavía no nos lo planteamos, pero llegará más pronto que tarde seguramente la posibilidad de que los clientes se relacionen directamente con la inteligencia artificial, y ahí no está nada claro cómo van a reaccionar. Siempre con la nueva regulación vas a tener que decir que se están relacionando con un sistema de inteligencia artificial y tal, pero ahí hay un tema de gestión del cambio de los clientes, los mutualistas, que habrá que estar muy atentos. Eso por la parte de los retos, que yo estoy seguro que sabiéndolos podremos sobreponernos a ellos sin problema. Y luego, desde las oportunidades, pues las que vengo mencionando todo el rato, uno es la mejora en la experiencia de cliente, ya las he mencionado, no voy a insistir más, por ejemplo, en los tiempos en las respuestas, la calidad los tiempos en las llamadas, perdón, la calidad de la respuesta que recibes durante una llamada, o la gestión de las imágenes desde las aplicaciones. O sea, la experiencia de cliente va a verse mejorada muchísimo. Y luego también internamente aumentar, o sea, tener impacto económico y eficiencias donde hasta ahora no era viable. Elena. Muy bien. Pues yo creo que al final ha quedado claro que la inteligencia artificial es una tecnología realmente transformadora, que es imparable y que además crece a ritmo vertiginoso. Entonces, para mí el principal riesgo como empresa es quedarte atrás.
porque claramente las empresas van a tener que integrarla en sus procesos y hacerlo de manera escalable, lo que lleva a una transformación de personas y de cultural, de procesos, y además ir incorporando todos estos aspectos tecnológicos que hemos visto que son complejos, ¿no? Como la ciberseguridad. Pero el gran reto para mí es eso, quedarte atrás por miedo o por agobiarte con todo lo que viene, porque yo creo que la competitividad de las empresas ya es, pero sobre todo en el futuro va a depender de cómo integren la inteligencia artificial en sus procesos. Gracias, Jorge. Y en mi caso, mensaje optimista digital en el impacto que está teniendo en la inteligencia artificial y la tecnología en salud, y reforzando lo que os decía al principio, ¿no? Lo que está implicando hoy en día ya en acortar los tiempos a moléculas innovadoras, que no quiere decir ni más ni menos que si somos capaces de traer antes un medicamento que trata determinados cánceres, determinadas patologías respiratorias, el lupus, etc. Estamos ya acortando los tiempos para traer esa innovación científica con esa vocación de impactar al máximo número de pacientes posibles, ¿no? Y mejorar su calidad de vida. Y toda la parte de calidad asistencial y de experiencia del paciente, de todos nosotros, como usuarios del sistema sanitario público-privado, ¿no? Y ya hoy en día está existiendo eso, cómo se pueden hacer cribados a través de interpretación automática de radiografías para detectar nódulos en radiografías generalistas, porque te has hecho una fisura en las costillas y te detectan si tienes un nódulo, ¿no? Que es, o sea, cosas que no mejoran en nada a un radiólogo buscando un nódulo específico, pero en una radiografía generalista te puede estar ayudando, ¿no? Ese impacto que ya existe hoy en día, que ya lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Y retos, yo lo estaba pensando, yo creo que en nuestro ecosistema y en nuestra industria todavía estamos con retos un poco mundanos, que es mucho del dato, de calidad del dato, ¿no? Tenemos una oportunidad increíble por delante, que es el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Claro, pero estamos hablando de eso y de cómo implantarlo en España y de las oportunidades que nos genera para el uso primario y secundario de los datos, cuando tenemos 17 comunidades autónomas con sistemas de información distintos, con sistemas de información que incluso a veces dentro de la misma comunidad autónoma no se habla entre atención primaria y los hospitales de referencia o la farmacia comunitaria, cómo somos capaces de articular todo eso para sacarle el máximo partido junto con la información y los datos que contamos las compañías biomédicas, ¿no? O sea, que son retos un poco mundanos. Y lo mismo en cuanto a ciberseguridad, ¿no? La importancia de la seguridad de los datos, la privacidad de los datos. Yo la semana pasada tuve la suerte de estar en una charla sobre ciberseguridad y es que en 2 clics la persona que nos estaba dando la charla estaba delante de la posibilidad de descargarse todos los datos que robaron del Hospital Clínic de Barcelona hace 2 meses. O sea, yo aluciné, ¿no? O sea, qué miedo, ¿no? Pero bueno, pues esos son pequeños retos mundanos que todavía tenemos en el sistema de salud, pero que los sacaremos adelante, seguro. Gracias. Gloria. Bueno, es difícil ser la última en esta pregunta. Pero un poco, yo también estoy muy de acuerdo, Jaime, yo creo mucho en la oportunidad, pero por centrar en los riesgos, a lo mejor 2, uno a nivel macro y uno más a nivel micro. Hemos estado hablando mucho del tema de la productividad y lo importante es que no dejemos a nadie atrás, porque si dejamos a alguien atrás, no vamos a ser capaces de conseguir esa productividad, pero aún peor, las empresas y España como conjunto pues va a perder mucha competitividad. Tenemos que pensar que estamos compitiendo en un mundo global y entonces no solamente no vamos a conseguir esa productividad, sino que vamos a perder competitividad. Entonces el estar todos muy enfocados en no dejar nadie atrás y realmente apostar por ello. Y esto luego llevado a nivel micro, hemos hablado mucho del riesgo de ciberseguridad y obviamente ese riesgo es enorme, pero luego también uno de nuestros estudios dice que más o menos el 50% de la gente en las empresas ya está utilizando inteligencia artificial generativa y de esos solo el 12% son gente técnica. El 88% es cualquier tipo de perfil. No quiere decir que es que la penetración sea mayor, sino que es que hay más gente del otro tipo, ¿no? Y muchas veces esta gente no está preparada para utilizarla y entonces tienes riesgos de estar filtrando información propia sin querer. Entonces también hay de nuevo el reto de reskilling para asegurarte que está el riesgo de la ciberseguridad, pero que no lo hacemos de manera inconsciente. Entonces yo señalaría esos 2 retos, a nivel macro y a nivel micro. Bueno, pues con esto terminamos. Ha sido una charla de lo más interesante. Os doy las gracias a todos por participar y bueno, pues que paséis un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.